En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación a este evento. Y bueno, en este tema que me tocó, epidemiología de malformaciones congénitas, específicamente voy a hablar de prevención primaria y específicamente de la fortificación de alimentos con ácido fólico, tema que nuestro grupo viene estudiando desde hace mucho tiempo, y les quiero contar qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo hoy. Comienzo por definir defectos congénitos, que son anomalías presentes en el momento del nacimiento, sean ellas morfológicas o funcionales, y que afectan entre el 2 y 10% de los nacimientos, dependiendo de la definición, dependiendo de la incorporación de malformaciones menores o dependiendo del tiempo de seguimiento. Sí, con seguimiento a un año la frecuencia de malformaciones es bastante mayor. Las causas son variadas, intrincadas y inespecíficas. Son variadas porque existen factores de riesgo ambientales y genéticos, intrincadas porque esos factores se juntan. Esto quiere decir que hay una predisposición genética y una noxa ambiental que probablemente dispara el evento, e inespecíficas porque una causa no se corresponde con una malformación específica. Normalmente es un conjunto de causas llamado en epidemiología causas suficientes que forman un espectro y ese espectro determina el evento, en este caso la malformación específica. ¿Cuál es la importancia de los defectos en salud pública? Bueno, hace 20 años atrás las malformaciones congénitas, sobre todo en los países subdesarrollados, eran sexta o séptima causa de mortalidad infantil. Pero lógicamente, a medida que la mortalidad infantil disminuye, la importancia relativa de las malformaciones congénitas en la mortalidad aumenta. Ustedes ven que en países desarrollados que tienen una tasa de mortalidad infantil de 10 en 1000 nacimientos, las malformaciones congénitas pasan a ser primera causa. En tanto, la mayoría de los países de nuestra región, la frecuencia está en torno de entre 15 y 12 por 1000, y hoy son segunda causa de mortalidad infantil, siendo las perinatales la primera causa. ¿Cuál es el escenario en Sudamérica? Bueno, el escenario en Sudamérica es inequidad en salud y eso lo conocemos todos. Nosotros tenemos la suerte de hace unos años estamos trabajando con el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Iowa, cuyo director es el doctor George Weby, un economista que trabaja en investigación y que trabaja en salud, y con él, con datos del ECLAM, con datos de recién nacidos no malformados, con lo que llamamos controles en el ECLAM, hemos realizado una serie de trabajos y publicado una serie de trabajos tratando de medir y cuantificar las inequidades en salud. Y con ello hemos hecho trabajos como las inequidades en la acumulación de capital de salud, las disparidades en bajo peso y edad gestacional en diferentes etnias, el impacto del desempleo en la salud infantil y materna. Recuerden el 2001 y el impacto que tuvo eso con bajo peso. Eso lo hicimos con el total de nacimientos del país, datos que pedimos al ministerio en su momento. Y después el nivel de información medido a través de gradientes de educación materna y su impacto en los eventos de salud, y fundamentalmente la falta de cuidados prenatales como medida de prevención para el desarrollo de malformaciones. Creo que eso es una de las variables más importantes. La OMS recomienda 5 como mínimo visitas prenatales durante el embarazo, y cuando eso no se cumple se nota que los eventos adversos, bajo peso, prematuro, retardo de crecimiento, defectos congénitos, son frecuentes. Yo les voy a contar, la mayoría es probable que lo conozca, muy brevemente, que es el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Hoy tiene sede en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas en CEMIC, en Argentina. Desde 1994 es centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud.
El ECLAM es un programa de investigación clínica y epidemiológica de factores de riesgo en la etiología de las anomalías congénitas en Latinoamérica. Es una red de hospitales. Desde su comienzo, el ECLAM tiene una red de 250 hospitales que fueron ingresando y que fueron saliendo, que envían la información sistematizada a través de un manual de operaciones a una coordinación, y en la coordinación lo que hacemos es control de calidad y reporte de informes a los hospitales devolviendo la información que ellos nos dan comparativamente entre todos los hospitales. Hoy tenemos una base de datos desde el 67 al 2019 con metodología caso control. Para cada caso con una malformación, un control nacido inmediatamente después, sin malformaciones, en el mismo hospital, es registrado como control. Se analizan más de 50 factores de riesgo, es una ficha complicada, es una historia clínica complicada. Lo seguimos hasta la alta hospitalaria y hoy tenemos una base de datos en la cual se analizaron más de 6 millones y medio de nacimientos y posee 180.000 recién nacidos malformados y 180.000 recién nacidos no malformados, con lo cual nosotros hacemos mucha investigación porque los recién nacidos no malformados representan a la población general. ¿Por qué voy a hablar de prevención primaria? Porque la prevención primaria evita la enfermedad, porque la prevención primaria es barata y porque es la primaria. Y tenemos que comenzar diciendo que la mitad de los defectos son evitables. ¿Por qué? Porque conocemos la causa. Y si no lo evitamos, tenemos una responsabilidad social de no haberlo hecho. Y la mitad son de etiología desconocida. Por lo tanto, necesitamos investigación para saber qué prevenir. ¿Cuál fue y cuál es la experiencia de la fortificación de alimentos con ácido fólico? Esta slide es solamente para mostrar que las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para fortificación es 0,4 miligramos día para prevenir la ocurrencia, y ya con la suplementación esta dosis no sé si está actualizada, pero en su momento eran 4 miligramos día. Siempre es preconcepcional, siempre. En el año 2000 Chile fortifica las harinas con ácido fólico y nosotros en Sudamérica éramos el único programa y registro de malformaciones congénitas que existía. Por lo tanto nos dio la oportunidad de probar el efecto de la fortificación. Y en su momento el interés científico sabíamos por un trabajo que en la recurrencia prevenía los defectos de tubo neural en un 70%. Ahora la pregunta era, ¿reduce la ocurrencia y en cuánto? Y otras malformaciones también son beneficiadas por el ácido fólico. Como ya les digo, Chile implementa la fortificación de harinas en el 2000, Argentina en el finales del 2003 y Brasil a mediados del 2004. Quiere decir que los nacimientos fortificados comenzaron en Chile en el 2001, Argentina en el 2005 y Brasil en el 2005. Ahí es donde nosotros pusimos el umbral. Entonces, el umbral siempre fue antes y después de la fortificación. Como ya les comenté que éramos el único registro que podía analizar esos datos preliminares, en el 2013 publicamos nuestro primer trabajo con datos preliminares y ahí ya se veía que había un efecto moderado, sobre todo en los defectos de tubo neural. Ya en el 2005, con datos más consolidados, publicamos nuestro segundo trabajo y ahí también confirmando los resultados vistos en el 2003. Después hicimos un trabajo en Brasil con toda la base de datos de Brasil, con todos los nacimientos de Brasil. Brasil tiene un DataSUS, tiene registrado todos los nacimientos y con eso, y dado que Brasil fortifica con 0,15 miligramos, fortificaba menos, hicimos también una primera mirada, le llamamos, al efecto de la fortificación. Pero finalmente, creo que fue el trabajo, o es de los trabajos más citados en el ECLAM, en el 2010
analizamos la fortificación de alimentos con ácido fólico en 52 tipos de defectos congénitos específicos. Y en 3 países que sabíamos que habían fortificado. Chile el primero, Argentina el segundo y Brasil el tercero. El resto de los países todavía no tenía una política de fortificación en ese momento determinada. ¿Qué vimos en ese momento, cuando analizamos el primer trabajo del 2010? Bueno, vimos que de las 52 malformaciones, solo aquellas relacionadas con defecto de tubo neural reducían su frecuencia. Reducían en Chile casi el 50% las espinas bífidas y 40% en Argentina, y en Brasil no. El primer indicio que vimos es que el ácido fólico tenía un efecto dosis-respuesta. Antes fue la fortificación en Chile y redujo el 50%, después y la reducción era del 40%, y en Brasil con 0,15 miligramos no observamos diferencia. Tampoco observamos ninguna diferencia con el resto de las malformaciones. Recuerden que hablaban de que el ácido fólico también podría ser efectivo para las cardiopatías, para las fisuras orales, para síndrome de Down, y aparecieron muchos artículos intentando relacionar el efecto del ácido fólico, la fortificación, estamos hablando de fortificación, con la prevención primaria. ¿Qué decidimos hacer hoy? Bueno, primero rehacer el trabajo del 2010 con mayor tamaño muestral. ¿Por qué? Bueno, porque al tener mayor tamaño muestral, una malformación que reduzca en un 20% su frecuencia, hoy la podemos detectar. En su momento no podíamos detectar porque no nos daba la muestra para hacerlo. Y porque queremos saber si el ácido fólico beneficia también otras malformaciones. Y porque tenemos los datos consolidados. Incorporar nuevos modelos de análisis. Bueno, porque con la experiencia anterior, lo primero que nos dimos cuenta es que había que tener un control positivo. Y para ello utilizamos como control positivo un país que nunca fortificó alimentos, sí suplementa, pero no fortifica, que es Venezuela. Con la hipótesis que en Argentina, Brasil y Chile debería bajar la frecuencia cuando lo comparamos con Venezuela, que debería mantenerse estable. Después analizar el impacto por subtipos de efectos. La pregunta es, bueno, reduce la espina bífida en espina bífida cualquier tipo o reduce más en un tipo que en otro, dependiendo de dónde se produce el defecto del tubo neural. Y finalmente analizar el impacto por otras características fenotípicas. Estos son datos preliminares que yo les muestro de estos resultados nuevos de espina bífida. Lo hicimos por ciudad, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque ciudad el ECLAM tiene una alta representación dentro de una ciudad y muy baja representación dentro de un país. Y como ven, en Chile la reducción en total es de un 78%, 80%, en Argentina es la mitad y en Brasil es un 28%. Venezuela, el control positivo, ven que no hay ninguna reducción. Por lo tanto, podemos atribuirle al ácido fólico ese beneficio. ¿Qué vimos por subtipo? Bueno, que es muy heterogéneo. Todos los subtipos fueron beneficiados por la reducción. Ahora, algunos mucho más. Por ejemplo, la espina bífida, lumbar y lumbosacra, la reducción es de 46%, en tanto que la dorsal y dorsolumbar es del 90%. Esto nosotros vamos a investigarlo más para entender más la biología de la fortificación del ácido fólico. Y finalmente, es un trabajo que publicamos el año pasado, cual está teniendo bastante impacto, es que vemos que la fortificación tiene mucho más impacto en recién nacidos embriones femeninos que en embriones masculinos. Siempre, históricamente, la relación al nacimiento de sexo era 60% de mujeres, 40% de varones. Y hoy vemos que hoy, después de la fortificación de ácido fólico, y esto ocurre en Chile, en Argentina, esa relación es 1:1, y en Venezuela, como ven, control positivo, eso no hubo cambio. Siempre hay más mujeres, más recién nacidos femeninos que masculinos.
¿Y qué argumentamos? Bueno, que podría haber diferencia en la susceptibilidad del desarrollo de embriones masculinos y femeninos, mortalidad fetal diferenciada y mecanismos epigenéticos en la inactivación del cromosoma X, cosa que ya se había demostrado por laboratorio. Y si no, recurrir al viejo modelo multifactorial de doble umbral, donde el rasgo menos prevalente tiene mayor carga genética y el efecto del ácido fólico sería menor. Cuanto menos prevalente es la condición, en este caso masculino, más factores genéticos estarían involucrados, menos efecto debería tener la fortificación. Finalmente, ¿qué estamos haciendo dentro de lo que es epidemiología de malformaciones congénitas? Bueno, una declaración de consenso sobre vigilancias de prevención en Latinoamérica y el Caribe. Esto lo hicimos con la Organización Panamericana de la Salud, donde algunos directivas básicas en la creación de un registro, qué se tiene que vigilar, cómo se tiene que vigilar, qué complicaciones operativas. Y dentro de eso creamos la Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas. ¿Por qué? Para que no nos pase lo que nos pasó con Zika. Lo que estamos tratando esa red es de agrupar a todos los registros de la región, Sudamérica y Caribe, y compartir la información de la forma más rápida posible. Para ello fue creado el registro, y dentro de ese registro tenemos un proyecto, el primer proyecto vigente, que es el reporte abierto de nacimientos en embarazadas con coronavirus en Latinoamérica. Este es un proyecto nuevo, no solo incluye a hospitales dentro de la red latinoamericana, sino que incluye a todos los hospitales que quisieran participar. Esto es más una invitación a todos ustedes a participar del registro de nacientes con madres con COVID. Para ello basta que nos manden un email a Mariana Piola o a mí. Nosotros les mandamos el protocolo y la aprobación del Comité de Ética de CENIC para que ustedes les ayuden en la aprobación del Comité de Ética de sus hospitales. Como los datos son anónimos, no sabemos nada de la madre, es muy sencillo. Se completa el registro a través del celular con una aplicación que en 5 minutos se completa el registro. Lo cierto que es un recién nacido, madre tiene COVID, ese recién nacido entra en el registro. Así que invitamos a todos los hospitales a participar. Vuelvo a decir que no precisa formar parte ni de la red de CLAM ni de la red RELAM. Y bueno, y eso es todo lo que les quiero decir, así que muchísimas gracias por la atención.